lección. Y todavía no sé cambiar esa vocecita al castellano. Debe de haber forma, pero siempre dice en inglés que ya se está grabando la reunión. Bien, bien. Amigos en Cristo, estamos listos para comenzar. Ya estamos en la segunda mitad de la clase, lección 5 de 8 lecciones en total. Hoy nos toca la Torre de Babel, Génesis 9, 18 al 29 y Génesis 11. Agarro mi Biblia y comencemos con una oración. Oremos, amigos. Señor, permite que la manera en que vivimos muestre que somos agradecidos. Perdona las muchas veces que olvidamos de tu amor y que pecamos. Ayúdanos a luchar siempre contra la soberbia, la arrogancia, y con tu espíritu deseamos confiar en ti en todas las cosas. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Muy bien. Una pausa, mis amigos. Para esta lección, para este curso, les quiero decir que em, vamos a, vamos a hacer un proyecto final. En el proyecto van a hacer ustedes van a preparar una enseñanza. ¿Ok? Ustedes van a preparar una enseñanza por escrito basada en los 4C. ¿Ok? Muy fácilmente lo preparan, me lo entregan y ya con eso estamos, pues estamos bien. En este curso no es necesario juntar un grupo, no es necesario presentar la enseñanza a otros. Para este curso solamente vamos a practicar la preparación de una enseñanza bíblica. Para eso estoy viendo, les voy a dar dos opciones, me parece, dos opciones que pueden, o sea, para los textos, digamos, para los textos bíblicos que pueden utilizar. Uno va a ser en el caso de Jacob. En el caso de Jacob va a ser Génesis. A ver, perdón. Tenía aquí a mano. Me parece que es en Génesis 32 y les voy a pasar los versículos exactos. Es cuando Jacob, digamos que tiene un encuentro nocturno. Bueno, se pone de luchador, digamos, así lo dejo. Génesis capítulo 32. Y el otro, ¿cuál era? Perdón. Bueno, todo esto se lo voy a pasar. Si quieren hoy mismo lo puedo encargar, se lo puedo encargar en el grupo de WhatsApp. Pero la idea entonces es que ustedes les voy a pasar un guión y ustedes lo van llenando y ya, me lo entregan por WhatsApp. Puede ser o por correo electrónico si lo prefieren, si prefieren hacerlo así. Bien, amigos, aquí en esta lección, en esta lección, lo que ven en la pantalla, eso es una pista de lo que vamos a hablar hoy en la lección. Aquí en la pantalla ven, me imagino que unas 50 formas de decir bienvenidos, ¿verdad? Yo solamente identifico unos 2 o 3 máximo aquí en la pantalla. Veo Willkommen, que
como mis abuelos eh, son de descendencia alemana, pues yo reconozco reconozco el welcome de inglés, mi lengua materna, dice bienvenida o bienvenidos. em, pero hay muchos otros que pues yo no reconozco, ¿ok? Pero son muchas formas de decir lo mismo, em, pues decir bienvenidos. Em, En el mundo dicen que se hablan aproximadamente 6.500 idiomas. 6.500 o casi 700.000 idiomas en todo el mundo. Si lo buscan en Google, ese tipo de información van a encontrar. Em, es impresionante, el número pues de idiomas. Les voy a poner a ver, a ver, no me quiere funcionar, a ver. Ahora sí. Creo que lo pueden ver, aquí es una gráfica que nos indica cuáles son los idiomas más hablados como lengua nativa. O sea, hay mucha gente que habla inglés, pero muchos lo hablan como segundo o tercer idioma, ¿correcto? Pero como lengua materna, dicen que en el mundo los idiomas más hablados es el chino mandarín. 900 millones lo hablan como su primer idioma. 400 mil, no, sí, 400 millones, perdón. Bueno, más de 400 millones hablan el español. El español es el idioma, el segundo más hablado como lengua materna. Por ejemplo, a lo que se refiere eso es que yo no voy incluido en esa cifra porque yo no hablo el castellano como mi lengua, mi primer idioma, ¿verdad? A mí me contarían en la tercera, que es el inglés, ¿verdad? Inglés va en tercer lugar, 300, casi 400. Árabe, hindi, bengalí, o sea, los idiomas que se hablan en la India, ¿verdad? Portugués, que por supuesto nuestros vecinos en Brasil hablan mucho portugués, ruso, japonés. Bueno, así en adelante. Son los idiomas más hablados. Amigos, esa es la bendición que tenemos en Academia Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es posible tener hemos tenido gente de hasta creo que 20, 21 países del mundo en Academia Cristo? ¿Cómo es posible? Pues porque hablamos el mismo idioma. Y a la vez, cada quien llega con su dialecto, su forma de hablar el castellano, ¿verdad? Ustedes seguramente han notado distintos acentos en los cursos, ¿verdad? Cuando hablan sus compañeros. Pues qué interesante es ver cuántos idiomas hay en el mundo. Y a la vez ver que este asunto causa mucha confusión, ¿verdad? Si uno va simplemente, por ejemplo, yo vivo aquí en Paraguay, si cruzo la frontera a Brasil, es difícil. Es difícil para mí comunicar con la gente de ahí porque yo no hablo portugués y muchos de ellos no hablan castellano y nos comunicamos a medias porque se parecen mucho el portugués y el castellano, pero igual hasta dentro de Paraguay se habla mucho el guaraní. El guaraní es una lengua indígena y me imagino que algunos de ustedes hablan o conocen a personas que hablan quechua o hablan náhuatl en México. O, bueno, hay muchos idiomas que se hablan hasta dentro de cada país. Y pues qué interesante, ¿cómo es que sucedió esto en el mundo? Si todos venimos de una sola familia, Adán, Eva y luego Noé y su familia, ¿por qué no hablamos todos
un solo idioma. Sería lógico, ¿no? Que todos habláramos la misma lengua, pero no. Y pues obvio, ya saben a lo que voy, porque ya estudiaron la historia para hoy, pero pues algo sucedió que cambió todo, que creó, digamos, algo de confusión en el mundo, algo de separación para que la población del mundo, para que toda la raza humana batallara a estar en la misma página, a estar en sintonía aquí en esta tierra, ¿verdad? Algo sucedió. Vamos a ver, Génesis 9, 18 al 29 y Génesis 11, 1 a 9. Esa es la historia para hoy. A mí me encanta esta imagen. A veces tenemos la idea de que no, la gente de antes eran, pues vivían en cuevas y no tenían nada de tecnología y pues, quién sabe, a lo mejor eran más avanzados que nosotros en muchos aspectos, ¿verdad? Aquí construyendo sus torres. Muy bien, em, pero bueno, solamente es un dibujo. Pregunta uno, amigos. Ahora, admito que son dos historias juntitos, ¿verdad? Lo de Noé y sus hijos, y luego brincamos el capítulo 10 y luego lo del pedacito de 11, 1 a 9. A ver si lo podemos hacer, juntando las dos historias breves. ¿Okay? Nuestra primera pregunta, por supuesto, es ¿quiénes son los personajes de esta historia? El que desea aportar, favor de levantar la mano o activar su micrófono. Ok. Bien, ¿alguien desea responder la pregunta? Ay, buenos días, Rodrigo Durango. Buenos días, Isabel. Buenos días, Dolores Sánchez. Yo, pastor, Y buenos días, César Lozano. Ok, creo que Debbie pide la palabra. sí, pastor. Dice que cuáles son las Sí, los personajes. ¿Quiénes son las personas de la historia? los objetos o las personas. Sí, personas, sí. Ajá, sería Noé, sus tres hijos que es Sam, Cam y Jafet. Ujú. Sí. Sería los hijos de Jafet, Gomer, Magao, Madai, Jabal, Tubal. Sí, bueno, el capítulo 10 no vamos a preocuparnos de eso, pero, o sea, sí, el capítulo 10 podemos brincar, sí. Y Noé y su esposa. Ok, no hay su esposo. Bien, gracias, Edevi. ¿Y el capítulo 11, 1 a 9? ¿Quiénes se mencionan? Nadie se menciona. Bueno, sí, ¿quién? Jehová, el Señor, sí. O sea, y ese, acuérdense que es el nombre especial de Dios de Yahweh, ¿verdad? Yahweh, o sea, su nombre de gracia y de amor. El nombre que nos hace pensar en su fiel pacto, ¿verdad? Que tiene con su pueblo. Ok. ¿Alguien más en el capítulo 11? Veo la palabra en... Oh, Ángel y Maribel, perdón. Sí, el pueblo. Ujú, exactamente. En esta Biblia que estoy leyendo dice todos. Todos, exacto. Todos. La ciudad. Sí, todos. Bien, pues yo creo que hasta ahí. Oh, solo un detallito que es interesante. Em, en el capítulo 11, versículo 7, ¿sí? 11:7 dice,
en esta Biblia que estoy leyendo, dice, así que, Jehová está hablando, el Señor Dios está hablando y dice, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Y en 11:7 dice, así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Dios está hablando y otra vez utiliza primera persona plural. Dice, descendamos, confundamos. Una pista, una pista nos hace pensar en Génesis 1:2 cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra semejanza. O sea, como que cuando Dios habla otra vez en primera persona plural. Interesante, ¿no? Ok. Solo un detallito. Pregunta 2. Sí, Helen en el chat escribe Padre, Hijo, Espíritu Santo. No dice en el texto bíblico Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero lo dejamos como posiblemente es el Padre comunicándose con su Hijo y con el Espíritu Santo. Sí, como dice Ángel y Maribel. Muy bien, seguimos. Gracias por permitirme entretener esa posibilidad. Pregunta 2 es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Si desean aportar, pueden levantar la mano. Igual, algunos prefieren aportar en el chat, está bien, no hay problema. ¿Qué objetos notamos en estas historias? Dice la viña, el vino, la ropa. Ok, bien, la vi. Okay. El fuego y la tierra. Ok, bien, la viña, la ropa, el vino, el fuego, la tierra, gracias. Ángel y Maribel, veo su mano, ¿algo más que desean agregar? No, yo creo que ella lo dijo. Yo tengo vino, la ropa, ladrillo, fuego, piedra, asfalto. Yo creo que ella lo mencionó. Los ladrillos. Sí, Ladrillos, asfalto, sí, ok. correcto. Muy bien, muy bien. Creo que sí, ya va completo. Pregunta 3, ¿dónde ocurre la historia? La primera parte vamos a decir que pues se bajaron del arca, ¿verdad? Se bajaron del arca, pero y ahí eso sería cerca de Ararat, ¿verdad? Ararat. Y pues plantaron una viña. Pero lo de Babel, ¿dónde estamos? Veo el aporte de Oscar en el chat. Dice, en las tierras del Sinar. En las tierras del Sinar. A ver. Amigos, Babilonia, perdón. ¿Me permiten? Un poquito más adelante en el... otra vez, perdón, les voy a compartir. Es un simple mapa del internet, pero sí nos da de entender la idea. Acá pueden ver Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén, Israel. Obviamente aquí en Génesis 11 todavía no existe Israel, no existe Jerusalén, o sea, como tal cual. Ay, perdón, ¿qué pasó? Ahí está. Pero en esta parte, ahí está el Golfo Pérsico. No, no es. Y este es, estos dos Ahora ríos sí. son los Tigris y Éufrates. Tigris, Éufrates.
Entonces, subiendo del Golfo Pérsico, ven una ciudad que se llama Ur. Ur va a ser una ciudad de importancia en las próximas lecciones. Y suben el río Éufrates y ahí ven Babilonia, ¿verdad? Babilonia. Ahora, si siguen más al noroeste, estos dos ríos, podemos ver la ciudad de Nínive, ¿verdad? La ciudad de Nínive que eh, se va a fundar un poco más adelante. ¿Okay? Bien, Babilonia. Más o menos, o sea, estamos en el Medio Oriente, estamos en lo que hoy en día sería Irak y estamos cerca de lo que sería el río Éufrates, no muy lejos de la boca de los ríos Tigres y Éufrates, donde empiezan con el Golfo Pérsico. ¿Okay? En ese entonces a veces le llamaban Mesopotamia. ¿Okay? Bien, en esa parte del mundo estamos. Siguiente pregunta, ¿cuándo ocurre la historia? Y perdón, sí, Oscar y Wilson dicen, sí, en las llanuras, en las tierras de Sinar. Sinar hubiera sido en... por eso se ponían ahí, porque ¿dónde conviene empezar una ciudad? Pues donde hay agua y donde está plano, como para una construcción muy grande. Algunos de ustedes viven en las montañas. Bien, pero a veces es difícil construir en donde está todo montañosa, ¿verdad? Mejor en las llanuras. ¿Y cuándo estamos? Estamos después del diluvio. No nos indica exactamente cuánto tiempo, pero sí, en pocas palabras, estamos después del diluvio. ¿Okay? Obviamente pasó algo de tiempo porque ya hay más gente. O sea, no solamente es Noé y su familia, a lo mejor habían pasado muchos años y Noé ya había fallecido, puede ser. Noé, acuérdense que ya tenía unos 600 años en el momento del diluvio y murió como a los 900. Entonces, tal vez estaba vivo, tal vez no, pero por lo menos habían pasado unos años y ya se había poblado el mundo. Bueno, ya había más gente, por lo menos. No tenemos cifras, no tenemos números de cuántos años habían pasado, cuántas personas había en el mundo, pero Dios dijo, pues quiero que se dispersen, que se poble el mundo, pero ellos dijeron, no, queremos quedarnos en un solo lugar. Pregunta 5, ¿cuál es el problema? Tenemos dos también, la parte de Noé y sus hijos y luego la parte de la torre de Babel. ¿Cuáles son los dos problemas que observan ustedes en estas historias? Ángel y Maribel, adelante. Sí, en la primera historia, pues la embriaguez de Noé y la falta pues de respeto, ¿verdad? Del hijo hacia él, el menor. Y en la segunda, pues la arrogancia de la gente que querían hacer una torre con ladrillos en oro y llegar hasta los cielos. Para que se acordaran de Para que se acordaran de ellos. Estaban pensando más en ellos que en Dios. Exactamente. Amigos, para dejar en claro, la palabra que utilizó el ángel es correcto. El problema es la embriaguez de Noé. El tomar alcohol, tomar vino no es pecado, según la Biblia, pero el abusar del alcohol, el embriagarse es pecado contra Dios. Realmente lo que sucede con muchas cosas, el uso correcto de algo puede dar
la gloria a Dios, lo podemos hacer para la gloria de Dios, pero con el abuso, realmente estamos en cierta forma, estamos haciendo de la cosa, de la cosa creada, un ídolo en vez de alabar al creador, Dios, ¿verdad? Eso se puede aplicar a cualquier cosa, ¿verdad? Si hacemos del vino un ídolo, del alcohol, pues, y abusamos, pues ya estamos faltándole el respeto al creador. Sí, pero en sí, el vino no es malo. Igual, el sexo es algo bonito dentro de un matrimonio, así como Dios lo ha dado y Dios ha bendecido los matrimonios con eso. Pero fuera del matrimonio, pues ya es un abuso, ¿verdad? Y ya en cierto sentido eso puede ser el ídolo. Igual el trabajo es algo lindo, es bueno, pero ya cuando trabajamos demasiado, ¿verdad? O le ponemos demasiada importancia al trabajo o por el otro lado cuando no queremos trabajar, pues eso también es pecado. Pero en sí, así es con muchas cosas. Igual, la falta de respeto de respeto del hijo es pecado, como dice Ángel. Alguien me preguntó, sí, pero lo merecía Noé, ¿verdad? Noé merecía que se burlaran de él. Bueno, sí, sus acciones eran pecaminosas, claro que sí, pero tenemos un ejemplo. Bueno, el pecado no justifica otro pecado, ¿verdad? El pecado de Noé no justifica, no le da permiso al hijo a cometer otro pecado. Hasta tenemos un ejemplo de los otros hermanos, Sem y Jafet, de cómo manejar la situación, ¿verdad? Manejarlo con respeto. Esa es una lección para los hijos, de respetar a sus padres, aun cuando los padres andan mal, ¿verdad? Igual con los gobernantes, a veces como cristianos tomamos, cuando ellos andan mal, nosotros lo tomamos como, pues ellos andan mal, pues entonces yo voy a pecar contra ellos, voy a hablar mal de ellos, voy a faltarles el respeto, ya no voy a obedecerles. Y qué mal, nosotros estamos agregando pecado a pecado, en vez de responder al pecado con hacer lo correcto. Sí, perdón, Oscar en el chat dice, nadie tiene derecho de juzgar. Y claro que sí, el pecado que observamos es la soberbia de los seres humanos. A mí me gustó mucho el captar, o sea, la forma de introducir la lección en el video. Con el pastor Jorge Briones, que habló de las maravillas del mundo, ¿verdad? Las cosas maravillosas que se han creado por seres humanos, desde las cosas antiguas, ¿verdad? Las pirámides, y uno se queda así de, wow, ¿cómo lo hicieron, verdad? Desde Teotihuacán en México, o Machu Picchu en Perú, o bueno, todo tipo de cosas así. Hoy en día, pues que las grandes torres que ve uno dice, wow. Y a la vez dice, ¿por qué? ¿Por qué los hacen tan grandes? ¿Por qué tanta exageración? Tal vez lo están haciendo por soberbia, porque cada vez que un edificio ya es el más alto, alguien quiere ganarles, ¿verdad? Alguien quiere crear uno más grande. ¿Por qué? Pues por fama. O sea, no solamente es una cuestión de competencia, dice Oscar en el chat. Ok, muchas gracias. Pregunta 6, normalmente hacemos un breve repaso de la historia. Bueno, eso lo podemos hacer en breve hoy. Entonces, se bajan del arca, Noé, su esposa, los 3 hijos con sus esposas, Sem, Cam y Jafet. Y noten que en el versículo 9 y 18, capítulo 9,
versículo 18 dice que Cam es el padre de Canaán. Y eso es interesante. A mí dice que pues por medio de ellos tres somos descendientes, pues todos los que estamos en el mundo venimos de ellos, ¿verdad? Ok, Noé planta su viñedo, o sea, pasó tiempo, ¿verdad? Se tarda en plantar la viña, que crezca y que dé uvas, o sea, implica que está pasando tiempo, tal vez ya están poblando, ya están teniendo hijos y están pasando años. Y pues, ok, ya saben, ya mencionamos lo que hizo Noé, lo que hizo Cam, que se burló de su padre, que los otros hermanos honran a su padre, aún en sus momentos débiles, ¿verdad? Y al despertar, ¿qué dice Noé cuando se despierta de su, bueno, de su borrachera? ¿Qué dice Noé? Eh, cuando se da... Maldijo a Canaán. Maldijo a Canaán. Ok, ¿y qué tipo de maldición? Esclavitud. Dijo que iban a ser siervos de los siervos de sus hermanos, de las otras naciones de ellos, de Sem y de Jafet. Ujú. O sea, de alguna manera iba a tener que sujetarse a ellos, a someterse a ellos, ¿verdad? Bien, bien. ¿Y a Sem qué dice? A Sem y a Jafet, ¿qué les dice? Le dice que sea Canaán su siervo y que engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán también su siervo. Ok, muy bien. Hay una palabra, es semitas, semitas, con S. Ahí se refiere a la familia de Sem, y de los semitas vienen pues los judíos, ¿verdad? Los judíos, o sea, la familia de Jesús, por ejemplo, la familia de Abraham, familia de Isaac, Jacob, ellos vienen de Sem, o sea, ahí empieza una pista de, ¿por qué familia va a ir el linaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Okay? Capítulo 10 nos explica un poco más pues, cómo, para dónde se van las familias de Sem, Cam y Jafet. Nota interesante en 10:9 habla de un, digamos, de la familia de Cam, perdón, habla de un vigoroso cazador, Nimrod. Nimrod. Y sí, él llegó a establecer unas ciudades en la tierra de Sinar. Interesante. O sea, a lo mejor esto ya estamos hablando va de la mano con lo que estamos leyendo en Génesis 11, ¿verdad? Nimrod. Bien, entonces, y con eso ya llegamos a lo de la torre. Pregunta 7. Acordémonos de los problemas que era la embriaguez de Noé, la falta de respeto de su hijo, Ham, y luego lo de la torre de Babel, que la gente quiere trabajar en conjunto para construir una torre que llega hasta el cielo, un rasgacielos, ¿verdad? Es lo que quieren, un rasgacielos. ¿Se resuelven estos problemas? Se resuelven estos problemas. A ver, no hemos escuchado, no sé, Carmen, César, Dolores, ¿alguien desea aportar? ¿Creen que se resuelven los problemas de esta historia? De que la gente quiere construir una torre hasta el cielo. ¿O cómo se resuelven? Más bien.
Ok, veo en el chat, Wilson dice, sí, Dios interviene y confunde las lenguas. Ok, exactamente, exactamente. La gente está diciendo, vamos a hacerlo. Ladrillos cocidos con fuego, o sea, ladrillos más fuertes, ¿verdad? Y van a usar como tipo asfalto para la mezcla, o sea, para sellar, para que estuviera más fuerte la construcción. Y hasta vemos su actitud, ¿verdad? En el 4, hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. O sea, queremos ser famosos, queremos lograr esto. Perdón, vi la mano de... Uy, se desapareció, perdón. ¿Fue Isabel? Buen día, Isabel quería aportar o me equivoco. Buen día, pastor. Sí, es que justo lo que iba a decir yo es lo que dijo usted, de que lo esparció por el mundo. Ahí lo esparció todo. Y creó las nuevas lenguas, entonces hubo una confusión y fue esparcido por todo el mundo. ¿Por qué cree Isabel que Dios quería que se esparcieran por todo el mundo? Lo hizo para que dejaran de construir la torre, porque ahí no podían comunicarse entre sí para seguir construyendo la torre. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Isabel. Ok, veo la mano de Dolores. Sí, pastor, gracias. Yo aquí tengo una duda. Adelante. Si, ¿por qué no menciona si se terminó de construir la torre o no? Aquí habla de que Dios les da diferentes lenguas para que no se puedan comunicar. Y es decir, no se terminó la torre. ¿Qué pasó con? Sí, muy buena pregunta. Veo en el 11.8. Sí, tengo así como que esa duda. Entonces no se terminó. ¿Qué pasó ahí? Sí, dice en el No. 11.8 que el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad. O sea, sí, lo dejaron, lo abandonaron. Seguramente en cada ciudad hay un edificio que quedó a medias, ¿verdad? Aquí donde vivo hay varias en la ciudad. Ahorita, de la tierra de Babel, ahorita, ¿dónde sería eso actualmente? Sí, en la ciudad de Irak. La ciudad de Irak. Realmente yo no he investigado si hayan algunas ruinas, alguna torre en específico, algún lugar que creen que los arqueólogos que sería la Torre de Babel. Buena pregunta, sería interesante ver si han encontrado algo de ruinas, pero bueno, si no, pues es entendible. Han pasado muchos años y yo me imagino que hay montones de ruinas que todavía no hemos descubierto, ¿verdad? Muchas cosas que no hemos descubierto abajo de la tierra, ¿verdad? Pero sí, no. O a lo mejor construyeron otra cosa arriba, ¿verdad? De donde se cayó todo eso. Muy interesante Ok, pensarlo. Pero sí, en gracias. el país moderno de Irak, en el Medio En Irak. Oriente. Ujú. Ok, gracias, pastor. Ok. Bien, veo sus comentarios en el chat, amigos, veo que al final Helen dice, el hombre no pudo lograr su propósito. Y Oscar dice, en la primera parte pienso que no se resuelve, solo Noé define y dicta lo que va a pasar. Puede que sea lo que él decía y a lo mejor lo que él dice eh, es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Tal vez a pesar de que se acaba de despertar de una borrachera, tal vez el Espíritu de Dios plantó en él esa bendición y maldición, ¿verdad? Y sí, en la segunda parte sí se resuelve el problema. Dios confunde los idiomas. Bien, veo la mano de Ángel y Maribel. Sí, es más una pregunta, pastor.
No nos han preguntado quizás los mismos escolares y todos los que estudian este tema. Ese fue el momento quizás en que también Dios dividió no solamente los idiomas, sino todas las razas. Ujú. Sí, yo me pregunto, bueno, si vienen de una sola familia, ¿cómo es que nos vemos tan diferentes, verdad? Si yo vengo de la misma familia que los africanos y los asiáticos, ¿por qué nos vemos tan distintos? Y a la vez los expertos, los científicos expertos en todo lo de ADN, dice que pues no nos vemos tan diferentes. Tras el tiempo, sí llegamos a tener un aspecto distinto y depende de muchos factores, ¿verdad? De ADN, perdón, y puede depender del clima, ¿verdad? Entre más quemados, más tiempo pasamos en el... Bueno, todo eso podría tener que ver, pues yo no sé. Pero sí, como dice Ángel y Maribel, tal vez de ahí nacen las culturas y las razas, los idiomas. Lo único que vemos aquí en el texto bíblico es que Dios confundió sus idiomas. O sea, sí o sí, eso sí, Dios hizo. Pero de ahí tal vez sí se iban desarrollando las culturas y cada quien por su lado. Tal vez algunos fueron al oriente, ¿verdad? Tal vez sí llegaron a ser los asiáticos, tal vez algunos se fueron al sur, tal vez a África, algunos tal vez se fueron al norte y a Europa, tal vez, pues no. Otros pues al occidente, que era Sem, ¿verdad? Y su familia. Muy interesante. Surgen muchas preguntas y dudas de todo eso, ¿verdad? Pero bueno, lo que tenemos en la Biblia, con eso nos basta. Las preguntas de consolidar. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Y tal vez tiene como dos frasecitas cortas una para Noé, la parte de Noé, y una para la torre. Oscar dice respeto. Capta la idea en una sola palabra. Gracias, Oscar. Respeto. ¿Alguien más desea intentar? Soberbia, orgullo, dicen en el chat. Soberbia, orgullo. No solamente en Babel, pero también del hijo, ¿verdad? Alguien dijo una vez para esta historia de no se burlen de su padre. Y eso se aplica a las dos historias, ¿verdad? De Cam, que se burla de su padre Noé, y también los de Babel, ¿verdad? Que se burlaron de Dios. ¿Okay? Interesante, en el idioma hebreo, Babel es casi como hablan los bebés, ¿verdad? De bla, 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 como es una palabra para confundir, como el balbucear, es como hablar sin sentido, ¿verdad? Casi se escucha. Entonces, interesante, Babel. Wilson en el chat escribe, Dios detiene la edificación de la torre de Babel. Pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Seguramente hemos hablado ya de la soberbia, de la falta de respeto. Algo un poco más específico y algo personal. Algún pecado que queremos confesarle a Dios basándonos en esta historia.
Perdón, solamente un comentario para la pregunta anterior. Escribe Ángel y Maribel. Escriben el esparcimiento de la raza humana por la mano de Dios. ¿Okay? Muy bien. Y eso sí se aplica a las dos historias porque Abraham, perdón, Noé explica de, ok, cada hijo, cada uno de sus hijos va a tener digamos, su historia. Sem, Cam, Jafet. Jafet, dicen que mucho del mundo, o sea, más personas tal vez vinieron de la familia de Jafet. ¿Okay? Por eso habla de tener una tienda grande, ¿verdad? Bien, pregunta 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Dolores, veo su mano. Adelante. Gracias. Aquí el principal pecado que nos muestra, bueno, a mí en lo personal me muestra en esos tiempos y en los tiempos de hoy día, es el edificar primero a Dios. Nos hemos olvidado de edificar primero a Dios, honrarlo y venerarlo, darle toda la gloria y la honra a Él. Creo que lo vemos en esos tiempos que se perdió eso. Y ese es el primer pecado que los hombres cometieron y hasta la fecha lo seguimos cometiendo. Darle el primer lugar a Dios. Uh-huh. Sí, ese realmente es el primer mandamiento de Dios, al fin y al cabo, ¿verdad? De no tener otros dioses ajenos delante de Él, ¿verdad? De alabar a Dios con todo el corazón, todas las fuerzas. Ese es el primer mandamiento y el más importante, ¿verdad? Bajo ese mandamiento caen todos los otros pecados en un sentido, como dice Dolores. Gracias, Dolores. Okay. ¿Alguien más desea aportar? Oscar en el chat escribe el pecado de la desobediencia a la palabra de Dios y que me aleja a Dios. Dios les dice a ellos, Dios, perdón, sean fructíferos y llenen la tierra. ¿Y qué hacen? Dicen, no, queremos quedarnos en un solo lugar, ¿verdad? Ellos hacen exactamente lo contrario de lo que pide Dios. Creo que algunos aquí en el grupo podríamos confesar el pecado de Noé, de abusar del alcohol, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos batallado con eso y ese es pecado contra Dios, contra nuestras familias y contra todos los que hemos lastimado con eso. Igual el pecado de Cam, ¿verdad? El burlarnos de los que caen en pecado, ¿verdad? Okay. Escribe Wilson en el chat que pecado, en creer que mi pecado lo resuelvo con mi tristeza y dolor y tener un arrepentimiento genuino. Okay. Gracias, Wilson. O sea, Wilson expresa de que a veces pecamos y creemos que, yo lo tengo que arreglar. Yo lo tengo que arreglar. Y Wilson correctamente nos recuerda que no. Ningún hombre puede resolver su propio pecado. No, ni con lo más triste, adoloridos que estamos, pues eso no arregla el pecado. Solo Cristo, solo Jesús arregla el pecado. Y buscamos a Él en arrepentimiento genuino. Gracias, Wilson. Y sí, al fin y al cabo, lo que dice Dolores es cierto. Queremos a veces engrandecernos a nosotros, pero con eso le estamos restando la gloria, le estamos quitando la gloria a Dios. Y eso hasta, amigos, puede ser cuando empezamos a trabajar con la palabra de Dios, estamos en la obra de Dios, en un ministerio, un grupo, una congregación,
y a veces nos va bien y empieza a llegar gente y digamos que en cierto sentido la obra es bendecida con frutos, con éxito, pero la tentación es, miren lo que estoy haciendo yo, miren lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, en vez de decir, miren lo que está haciendo Dios, miren lo que Él ha hecho por medio de nosotros, sus pobres siervos. Pregunta 3. ¿Dónde vemos el amor en esta historia? ¿Dónde ven el amor de Dios? El amor de los dos hijos que tapan a Noé. Ok, gracias. Sí, vemos la obra que Dios, su espíritu está obrando en ellos, ¿verdad? Sí, gracias, Oscar. Okay. ¿Dónde más vemos el amor de Dios en esta historia? Amigos, en el capítulo 11 de Génesis, el texto utiliza el nombre para Dios que dice Jehová, o sea, Yahweh, el Señor. Ese es su nombre de fiel amor. Cuando Dios toma acción en Génesis 11, ¿en qué sentido está Dios actuando en amor para los suyos y para su plan de salvación? Posiblemente, pastor, cuando Yahvé los esparce por toda la tierra, por toda la faz de la tierra, todas esas personas que estaban en las tierras edificando de la Torre de Babel. Sí, sí, exactamente, Oscar. Pero ¿en qué sentido es ese amor? Se siente más como, los está castigando, pero ¿en qué sentido es amor para el bien para la gloria de su nombre, para el bien de nuestra salvación? ¿En qué sentido es amor? Muy bien, Oscar, estoy de acuerdo. En realidad no los castiga, ¿no? Les da una nueva oportunidad, les sigue dando oportunidad para seguir viviendo en su tierra, para seguir trabajando como Él nos señala, labrando la tierra y ese tipo de cosas. O sea, le da otra oportunidad de vida. Ujú. Ellos estaban viviendo en plena desobediencia, ¿verdad? Dios dijo, llenen la tierra y ellos dijeron, no, quedamos aquí, no vamos a llenar la tierra, vamos a llenar esta torre. Y Dios dijo, no, llenen la tierra y Dios interviene y dice, no, no voy a permitir esto, esta rebeldía. Dolores, adelante, adelante. Gracias. Es algo referente a lo que está platicando el hermano. Aquí Dios les da la confusión de lenguas para dispersarlos y que no sigan con ese plan. Y hoy día, y se me viene a la mente que hoy día sí es haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros planes? Decir, voy a hacer esto y las cosas a veces no te salen como tú piensas o como tú lo planeas, sino la voluntad de Dios es otra para a veces no desviarnos o no caer en problemas o en pecados, pero a veces no lo vemos. Dios actúa de mil maneras, sorprendentemente, pero nuestro mismo pecado, nuestro mismo orgullo y soberbia no nos permite ver esas obras que Dios hace en nosotros. Y ahí veo el amor de Dios tan grande y maravilloso que hace y sigue haciendo en nosotros. O sea, nosotros queremos ir a un camino, no, nos cierra esa puerta, ese camino,
y nos desvía para nuestro bien. Sí, exactamente, Dolores. Dios nos pone en su camino, ¿verdad? A veces no nos deja tomar nuestro camino, nos pone en su camino. Muy Y a bien, veces Dolores. y a veces eso nos frustra de que decir, ¿por qué no me resultó esto? Si yo ya lo había planeado, ya tenían todo bien, Sí. y nos frustramos, pero no vemos la mano de Dios en eso. Sí, eso sí es un buen punto. Simplemente nosotros no vemos. Lo interesante en esta historia es que dice, Dios baja a ver, ¿no? Dios Ajá. descendió para ver. O sea, obviamente él ve desde arriba, desde su trono, ve todo, pero De interesante, todo. Dios bajó para inspeccionar de cerca. Dios, como dice Rodrigo en el chat, dice, Dios siempre ve todo y nos ayuda, bueno, nos corrige y nos pone en su camino. Gracias, Rodrigo. Es exacto. Concuerda usted con lo que está comentando Dolores. Haylin dice, vemos el amor que por lo menos Dios no los mató, ¿verdad? No los destruyó con otro diluvio, no los destruyó con un incendio en la torre, que se mueren todos, no, solamente los No, confundió. porque ya había hecho su pacto. Sí, Ya había hecho su correcto. pacto, no nos podía destruir. Y lo mejor que hace es, ¿sabes qué? Los desvío, Uh-huh. les doy confusión en sus lenguas para que no se entiendan y mejor no se desvíen y los desvío para que no. Y eso es lo que a la actualidad sigue haciendo con nosotros. Hoy Sí. día, si me permites platicarles algo, yo he visto la mano de Dios de muchas maneras, en que, y ya no me frustro, ya no, antes sí me frustraba, me estresaba, y hoy día, cuando las cosas, antes de hacer las cosas, primero las pongo en oración, primero se las pongo a Dios en sus manos, y si es su voluntad, yo sé que Él me abrirá las puertas, y cuando han sido de su voluntad, las cosas fluyen sobrenatural. O sea, que dices tú, ¿cómo? Y esas cosas me ha pasado. Ahí vemos el amor de Dios. Pero solamente cuando estamos atentos a esas maravillas, a esas obras, es cuando lo podemos entender. ¿Y cómo estamos atentos? Pues a leer en su palabra, en oración, meditación, seguirnos alimentando de su palabra. Sí, sí, pues a fin y al cabo, sí, queremos que se haga su voluntad, ¿verdad? No la nuestra. No, no Y es. ok, muy bien, gracias Dolores. Vemos también el comentario de Wilson en el chat que dice que Dios está actuando para el bien de la humanidad, confundiendo las lenguas. Es para que los hombres no se engrandezcan y para que no confundan a los demás. Es exactamente, o sea, aquí Dios sí está actuando para nuestro bien, ¿ok? Bien, seguimos. Perdón, veo la mano de Ángel y Maribel. Adelante, o ya no. Ups. Los hice esperar tanto tiempo, ¿verdad? No, era básicamente eso que estaba hablando la hermana, y también que el amor de Dios lo vemos, como dio la oportunidad para cumplir su promesa también, porque de esa manera, pues, su palabra eventualmente y el plan de salvación iba a llegar a todos los confines de la tierra. Eso también. O sea, Dios sigue guiando los eventos globales aquí para el bien de los que le aman hoy en día. Amigos, algo interesante. Casi pienso en lo de la Torre de Babel. Ahora piensen en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, Dios confunde los idiomas en Babel, ¿sí? Ahora, Jesucristo da su vida en la cruz, retoma su vida en el día en el domingo de la resurrección. 40 días después, Jesús sube al cielo y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
O sea, en Babel Dios dice, no, llenen la tierra, pero cada quien con su idioma. En Pentecostés, cuando Jesús va al cielo, dice, yo quiero que vayan a todas las naciones. Yo sé que cada nación habla su idioma, su dialecto, pero quiero que crucen esas fronteras culturales, lingüísticas, o sea, de idiomas, para llevar mi palabra, mi evangelio. ¿Y qué pasa 10 días después? Cuando Dios derrama su Espíritu Santo sobre ellos. Unos hombres judíos, galileos, algunos pescadores, algunos que tal vez algunos tenían mucha educación y tal vez otros no tanta. ¿Y qué hace? ¿Qué señal obra el Espíritu Santo entre ellos? Se escucha un viento, se ve como si fuera una lengua de fuego sobre sus cabezas. ¿Y qué hacen en el día de Pentecostés los 12 hombres judíos que Jesús había enviado, preparado, enseñado, que ya no eran solamente discípulos, ya eran apóstoles, ¿verdad? Los enviados, ¿qué hacen? Hablan en Lengua. lenguas. Y no hablan en lenguas como se imaginan en muchas iglesias hoy en día, que simplemente andan balbuceando, ¿verdad? Y se supone que son lenguas y alguien se para y inventa una interpretación. No, 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 no es eso. Ellos realmente estaban hablando idiomas que nunca habían estudiado. Dios tiene el poder para confundir idiomas en un momento. Dios también tiene el poder de, en un momento, les dio la habilidad les abrió las mentes, no sé, les descargó la aplicación en sus cerebros para hablar ruso, bueno, no era ruso, pero hablar árabe, hablar cualquier idioma de los que estaban presentes, ¿verdad? Porque en el día de Pentecostés se habían reunido muchas personas de todo el mundo. Ahora bien, eso fue una señal para ese día para mostrar, ¡pum! Ahora quiere Dios que su evangelio se vaya a todo el mundo, ¿verdad? Dios quiere llenar la tierra con su evangelio, con las noticias de Jesucristo. ¡Ah! ¡Qué bonito! Lo que hizo, lo que hace Dios en la Torre de Babel, vemos que da toda la vuelta al día de Pentecostés. En vez de confundir los idiomas, Dios les está abriendo las mentes para hablar en otros idiomas. Ahora, eso lo vemos en nuestras épocas. Tan bello de ver que ya la Biblia está en se ha traducido a muchos idiomas. De ver la gente pues que quiere llevar la palabra a los que todavía no la tienen, ¿verdad? Y no necesariamente es de que, de un día para otro hablamos un idioma que nunca estudiamos. No, hasta Dios obra en nosotros un amor para personas de otras culturas. Dios hasta puede obrar en nosotros el deseo de aprender un idioma, no solamente para aprender un idioma, sino para llevar la palabra a otros. Y no solamente se trata de idiomas, se trata de ir a los pueblos, a las aldeas, a las familias, a los hogares que no tienen su palabra. De eso se trata. ¿Okay? Bueno, mis comentarios, mis comentarios nomás. Dios sigue, Él quiere llenar la tierra, pero no solamente de la raza humana, quiere llenar la tierra de su nombre y de su gloria, para que todo el mundo sepa que Jesucristo es Señor. Bien, solo nos quedan 2 preguntas. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? O sea, leo estas historias y ahora digo, Dios, ayúdame a... Dios, ayúdanos a... ¿Cómo terminarían esa frase ustedes? Dios, ayúdanos a...
¿Qué aprendimos hoy? Ok, Ángel y Maribel. A obedecer, a obedecer. Ok, David dice obedecer, a obedecerle a Dios. Excelente, David. Confiar. Sí, confiar en las promesas de Él y también hacer no es ser humilde, pedir que seamos humildes y no tomar ventaja de cuando vemos a alguien en una situación desventajosa, en vez de burlarnos, pues ayudarle, como hicieron los otros dos hijos de Noé. Y en el caso de la historia de Babel, pues a no ser arrogantes, fijarnos más en Dios y no en nosotros mismos. Ok, muy bien. O sea, tratar a los demás con respeto, aun cuando están en momentos vulnerables, ¿verdad? En momentos caídos, por decir. Ok, excelente, Ángel y Maribel. Y confiar en Dios sobre todo, en todo y sobre todo. Bien, gracias, Ángel y Maribel. Dolores Sánchez, veo su mano. Poner a Dios sobre todas las cosas y darle a Él la gloria y la honra primero. Sí, darle a Él la gloria en todo, porque ese sí fue el problema que vimos en Babel, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? Okay. Dios, bueno, Sí, adelante, David. que Dios es omnipotente y más puede hacer lo que Él hizo en ese momento, cuando a todos les dio una lengua diferente. Ok, Dios es así, Siempre todos siempre. hablaban de una sola lengua y Él hizo que todos hablaran de otra. ¿Sí me escucha? Sí, buena. corta. Sí, David, sí, escuchamos su aporte. Buena observación. O sea, de siempre saber que todo lo puede Dios. A veces vivimos con esa actitud de, ay, no puedo, no puedo, no puedo, pero realmente en muchos casos, cuando decimos no puedo, estamos diciendo Dios no puede, ¿verdad? Estamos dudando de su poder, estamos dudando de su habilidad. ¿Okay? Gracias, David. Y Wilson en el chat escribe que Dios siempre ha querido mostrarnos su amor mientras nosotros mantenemos vivas nuestra fe. También Él quiere que permanezca, la obediencia solo a Él. Okay. Muchas gracias. Gracias, Wilson. Pregunta 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo creen que sería una buena idea de compartir? ¿Saben qué? Se me olvidó, iba a comentar yo algo para la pregunta anterior. Ay, perdón. Simplemente mi pregunta era, mi comentario era de que Dios nos ayude a mostrarle la gloria, a darle la gloria a Él en todo, hasta en la forma en que no abusamos del alcohol, ¿verdad? En que respetamos a nuestros padres, ¿sí? Y en que, como dijeron ustedes, ya hacemos todo para su gloria. Bien. Pregunta 5 sería simplemente, ¿cuándo sería una buena situación? Para podríamos decir, pues, tal vez con jóvenes para enseñarles a no burlarse de sus padres, no abusar del alcohol. Tal vez también para explicar a la gente, em, a veces la gente quiere buscar paz y armonía mundial. Y pues claro que sí, deseamos eso, deseamos vivir en paz con los demás. Claro que sí, deseamos
evitar el racismo, todo ese tipo de, pues, pero esta historia nos ayuda a entender por qué hay tantas naciones, por qué hay tantos idiomas en el mundo, por qué el mundo no se puede llevar bien. Pues en parte es esto, que Dios no quiere que todo el mundo se trabaje en conjunto para la gloria del hombre, del ser humano. Dios quiere hasta que haya un poco de confusión en el sentido de que esto nos ayuda a mantener, a poblar el mundo, ¿verdad? A llenar toda la tierra. Ok, mis amigos, para concluir, solamente unos comentarios acerca del paso 3. ¿Okay? Ustedes en el proyecto final van a preparar una enseñanza. Las preguntas para el paso 3 de considerar, pues ya se las hemos dado. O sea, ustedes no tienen que cambiar estas preguntas, pero quiero explicar el porqué de estas preguntas. Estas son las preguntas que siempre hacemos, ¿verdad? En las lecciones. ¿Quiénes? ¿Cuáles objetos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué problemas? ¿Cuáles eventos se resuelven los problemas? Pregunta 1. Con esta pregunta estamos simplemente haciendo una lista de los personajes de la historia. Seres humanos, seres o grupos de seres humanos también, y también de seres espirituales, ¿ok? Dios, los ángeles, demonios, el diablo, seres humanos. No mencionamos aquí animales normalmente, ¿ok? Animales los dejo yo para la pregunta 2, que es ¿cuáles son? Perdón, pregunta de Wilson, adelante. Sí, profesor, no escuché bien al inicio de la clase. Para el proyecto final, algo escuché del capítulo 32. ¿Qué capítulo es el que tenemos que estudiar para resolver Sí, no se preocupe. Yo creo que hoy mismo lo voy a publicar en el grupo de WhatsApp, un guión, y creo que yo les quiero dar 2 opciones. Podría ser de Génesis 32, pero quiero darles otra opción también para que ustedes yo creo en el poder de la decisión. Bueno, obviamente no en cuanto a la salvación. La salvación es la decisión de Dios para salvarnos, ¿verdad? No es la decisión del ser humano. Pero en este tipo de proyectos me gusta que tengan opciones ustedes. Entonces, yo creo que les voy a dar 2 opciones. Me parece que va a ser Génesis 32, una parte, y también creo que voy a ir a Génesis 45, que también me parece una excelentísima historia. Es lo de José, y que ya cuando se revela a sus hermanos que lo vendieron en esclavitud, y que pasó por todo tipo de dificultades. José, ¿verdad? Pasó por esclavitud, fue rechazado por sus hermanos, su papá lo creó muerto, y bueno, todo eso. Y a el momento en que él perdona a sus hermanos. Creo que es muy poderosa esa historia. Entonces les voy a dar esas 2 opciones. Creo que es Génesis 32, Jacob, el luchador, y Génesis 45 con José, el vicefaraón de Egipto, el virrey de Egipto, ¿verdad? El vicerrey. Bien. Pero bueno, eso lo voy a publicar por escrito, Wilson. Entonces Okay, todavía no empiece. Pero sí, creo que hoy mismo lo voy a hacer. Perdón, disculpen la demora. Ok, bien. Entonces, en el proyecto final, ustedes van a tomar estas preguntas y ustedes las van a responder basándose en la historia bíblica que ustedes eligen. Por ejemplo, si usted elige Génesis 32, van a ver, quiénes son los personajes de Génesis 32 o Génesis 45, ¿ok? La idea es que usted se está preparando la lección como si usted fuera a ser el guía,
fuera a ser el profesor de la lección, ¿verdad? Para otros. Solo que en este proyecto no no les voy a pedir impartir la lección a otros. Eso sí se hace en otro curso, ¿verdad? Algunos de ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Que tienen que preparar una lección y luego lo tienen que compartir con un grupo y luego hasta pido fotos o imágenes, pero eso es en otro curso. Para este curso es solamente el paso de preparar la enseñanza por escrito, me la entregan y yo les voy a pasar mis comentarios ya para perfeccionarla si veo algún detalle que se podría mejorar, pero o sea, solamente van a preparar una lección por escrito como si ustedes fueran a ser los profesores, ¿ok? Pero sí, les voy a publicar un guión en vacío y luego ustedes lo llenan, ¿ok? Ok. Con todos los detalles, solamente tienen que seguir los pasos que vienen en el guión, no se preocupen, creo que sí les va a quedar en claro y voy a estar pendiente si alguien necesita ayuda. Wilson, usted ya conoce el proceso, ya ha hecho. Sí. Ok, bien, entonces solo falta que yo publique el guión en el grupo. Ok, bien, pregunta 2, ¿cuáles son los objetos? El propósito de esta pregunta es ayudarnos en fijarnos en los detalles de la historia, ¿verdad? Objetos grandes, chiquitos, no importa, vamos a incluir animales, vegetación, cualquier objeto que se mencione. Hacemos una lista y esto nos ayuda al momento de contar la historia a otros, pues a recordar, a observar todos los detalles. Señor Wills, perdón, vi su mano, pero ya la bajo. ¿Dónde ocurre la historia? Esta pregunta nos ayuda en mencionar la ubicación, ¿verdad? ¿En qué país, en qué ciudad, en qué calle, en qué aldea? ¿Qué detalle se menciona en el texto que nos ayuda? O que hay cerca? A veces decimos, cerca de un lago, cerca de una cueva, nos dice algo así. ¿Cuándo? En muchos casos, solamente podemos decir, bueno, en algunos casos nos da una fecha el texto. Por ejemplo, en lo del diluvio, nos daba muchas fechas, pero con la vida de Noé como referencia, ¿verdad? Como, en el año, Dios dijo, voy a destruir la tierra y se esperó 120 años. Y luego dice, pero en el año 600 de la vida de Noé es cuando, o sea, ese tipo de detalles se podría mencionar. A veces solamente vamos a responder con después de tal cosa. Por ejemplo, hoy dijimos simplemente, después del diluvio. Antes de la vida de Abraham, hubiéramos podido decir también, ¿verdad? La torre de Babel tomó lugar antes de la vida de Abraham. ¿Cuál es el problema en la historia? Es la pregunta 5. Aquí solamente queremos identificar cualquier obstáculo, dilema, conflicto que hay en la historia. Pregunta 6. Cuando ustedes están estudiando una historia con un grupo, sobre todo si son nuevos cristianos, nuevos lectores de la Biblia, queremos repasar la historia con un poco de detalle, un breve, pero esto, el punto de esto es hacerlo en grupo, ¿verdad? Tal vez usted que está guiando cuenta una partecita de la historia y luego con una preguntita dice, y cuando Dios bajó para ver la torre, ¿qué dijo Dios? Y luego alguien del grupo. O sea, usted puede facilitar este proceso, el repaso de la historia con una preguntita, una que otra preguntita, ¿verdad? O sea, el punto es repasar la historia, para que quede clarísimo de qué trata. Y la pregunta 7, la última pregunta 7 de considerar es, ¿se resuelve el problema? O sea, en un sentido, nos regresamos a la pregunta 5, ¿cuál era el problema? Y ahora vemos, ¿se resuelve? A veces es un sí, a veces no. O a veces es en parte se resuelve o se resuelve
por un tiempo, pero a largo plazo no se resuelve. Ok, pero es bueno ver si se resuelve o no. Eso nos ayuda a ver qué está pasando en el texto. Bueno, en la próxima lección hablaremos del paso 4, consolidar. Estos eran las 7 preguntas de considerar. Muy bien, amigos. Dios les bendiga. Eso era todo para hoy. Para el miércoles les pido leer Génesis 11:27 hasta 12:20. Continuemos con 11:27 el miércoles, que ahora estamos ya empezando la historia de Abraham. ¿Okay? 11:27 hasta 12:20. Y voy a publicar otro video, un video que acompaña la lección 6. ¿Okay? Además, di mi palabra de publicar el guión para el proyecto final. Para el proyecto final les voy a dar 15 días a partir de la última lección. La última lección sería en 10 días, ¿verdad? Si son 8 lecciones en total. O sea, van a tener como hasta el 8 de septiembre. 8 de septiembre sería la fecha límite para el proyecto, pero muchos de ustedes ni van a necesitar tanto tiempo. Yo creo que este proyecto se puede hacer en un par de horas nomás. Otros proyectos se requieren mucho más tiempo en nuestro discipulado. Tal vez es como organizar una actividad, una reunión evangelística y enseñar a otros y todo eso, pero no, este curso más tranquilo. Ok, amigos, muchas gracias por su atención. Empezamos muy tranquilos, pero poco a poco se fueron involucrando más y me alegra más y más de ustedes. Me alegra mucho escuchar sus aportes y comentarios. Ok, terminemos con una oración. Padre Dios, ayúdanos a siempre darte la gloria. Guarda nuestros corazones para que no caigamos en los pecados de abusar el alcohol, faltarles el respeto a nuestros padres, a nuestros gobernantes, a las autoridades, aun cuando ellos andan mal, cuando están pecando. Ayúdanos a siempre hablar de ellos y tratarlos con respeto. También, Señor, nosotros pues todos deseamos tener éxito en cierto sentido. Queremos que bendigas la obra de nuestras manos, sea en el trabajo, en el hogar, y también en la obra del Evangelio. Y a la vez, Señor, te pedimos que nos mantengas humildes y que nunca se trate de crear un gran nombre para nosotros mismos, sino que siempre se trate, todo lo que hacemos, siempre se trate de glorificar tu nombre y de alabar tu nombre. Señor, que tu nombre sea alabado en todo el mundo, entre todas las naciones, de todos los idiomas que hay. Y pues nosotros estamos dispuestos, Señor, de ayudar en esa obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amigos.